Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Ya estamos por... ¿Cuántos? 10. 10. En total son como 14. Pero... ¿Cómo que en total? Ah, ya entendí. ¿Cómo estás, Cassandra? Sigo harta, ya no sé en qué día voy de la cuarentena. Sí, amigos, yo me siento raro. A ver la sorpresa. ¿Por qué tan rápido? Porque, a ver, dijo que me tenía una sorpresa, a ver. ¿Qué capítulo vamos a hacer hoy? El número 10. ¿De quién? Garabito. No vamos a hacer a Garabito. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a Jon Venables y Robert Thompson. ¿En serio? No sé quiénes son. Son dos niños. Ah, ya sé quiénes son. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ya puedes decir Diario de un Criminalito, tanto que estuviste enfadando. No manches, esa es la sorpresa. ¡Ah! Amigos, sí, nosotros teníamos pensado que... pues, él solo, yo no lo tenía nosotros pensado. teníamos pensado que este programa es Diario de un Criminal. Obvio, ¿no? Y que el día que hiciéramos el caso sobre un niño o niños, se va a llamar Diario de un Criminalito. Es todo. ¡Esa era la sorpresa! Sí. ¡Ay, qué decepción! ¡Ey! Me puse a escribir para ti un guión para que digas Diario de un Criminalito. Desde el episodio 1 me lo estás pidiendo. Está bien. ¿Podemos empezar? Sí, empecemos. No olviden escucharnos en todas las redes sociales como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y... No es cierto. y YouTube. Entonces vamos a empezar. Liverpool. Es una ciudad del condado de Merseyside, en la región noroeste de Inglaterra. En esta ciudad se encontraban dos pequeños de nombre Robert Thompson y Jon Venables. Los criminalitos. Yo no sé realmente si se pronuncia así Venables, de seguro no. No hay problema. Ambos nacieron ahí. Jon nació el 13 de agosto de 1982 y Robert el 23 de agosto también del mismo año. Ellos iniciaron con una relación de amistad muy fuerte. Parecía que todo los unía, pero no sucesos buenos, sino que ambos eran muy problemáticos. La vida de Jon y Robert era un drama. ¿Cuántos años dijiste que tenían? No, es que nacieron en 1982. O sea, todavía no sabemos cuántos años tienen. La vida de Jon y Robert era un drama. Vivían violencia familiar, tenían hermanos con problemas de aprendizaje o adicciones al alcohol, abandonos y divorcios. Para ello esto era muy común. Tampoco les faltó el maltrato físico y psicológico por parte de los padres. Así que cuando estos niños se conocieron, se dieron cuenta que ambos compartían los mismos problemas. Como que no era la mejor manera de encontrar a tu mejor amigo. El mayor trauma de Robert fue el abandono de su padre, cuando éste tenía 6 años de edad, agregándole la violencia que había surgido después de esto. Aunque con anterioridad ya había violencia en el hogar del pequeño, pero esta aumentó. La historia de Jon no era tan diferente, ambos los estaban atrayendo el maltrato que sufrían. Es más, se dice que tenían como un superpoder, y este era el desconectarse emocionalmente del mundo. Pudiera pasar un tornado frente de ellos y no iban a reaccionar. Esto lo usaban de escapatoria cada vez que había problemas. Y si esto no fuera poco, ambos niños no destacaban en la escuela, faltaban continuamente y nunca pudieron sobresalir como estudiantes. Ambos eran retraídos, pero por el acoso escolar que estaban sufriendo los orilló a hacerse inseparables. Así como los niños de su edad se burlaban o les hacían bullying, ellos eran violentos con niños más pequeños que ellos. Estos niños, aparte de tener un gran apego por los problemas que estaban viviendo, también tenían gustos similares, como películas de terror, gore, todo eso. Ya se usaba en ¿Sí? esos tiempos. Sí, Pero no había internet, ¿no? No había, o era más restringido. Era 1980 y Creo que ya había, como... pero pues no cualquiera podía acceder al internet. Ajá. Prácticamente. El 12 de febrero de 1993 hacía bastante frío. El termómetro marcaba 7 grados y estaba nublado. Este sería el día elegido de los retraídos Jon y Robert. ¿Para qué? Como ya era costumbre, habían faltado a clases. Esto no era nada extraño. Su maestra dijo que era algo muy habitual en ellos.
Ambos niños se saltaban las clases para quedarse en casa o hacer maldades. Sin embargo, ese día, 12 de febrero, su presencia se hizo notar en el centro comercial de New Strand. Se les vio deambular por el lugar y una anciana declaró que la habían insultado y se habían burlado de ella por la manera en la que caminaba, muy encorvada, así. Otra empleada dijo que ambos niños habían entrado a su oficina, tiraron todo y estaban gritando. Salieron huyendo del lugar cuando terminaron. Y también otra chava comentó que en una de cómic, uno de los niños estaba leyendo un cómic y ya ves que no se puede hacer eso pues en un centro comercial, no te puedes poner a leer las revistas. Sí, pues tienes que comprarlo. Ajá, y ella se acercó y dice que le aventó la revista, el cómic, y salió corriendo. Mientras tanto, estaba Denise y su bebé de 2 años de edad llamado James Bulger, haciendo compras. Cuando el centro comercial estaba abarrotado de gente, se llevaría a cabo el plan de John y Robert, así que llegó la hora del secuestro. Secuestraron al niño. Las 3:39 de la tarde, la madre del pequeño James se encontraba cerca de la carnicería. Esta entró y se descuidó por un momento. Esa fue la señal para que Robert y John aprovecharan las circunstancias y tomaran al pequeño James de la mano. ¿Cuántos años tenía ese niño? James, 2 años. Oh. En las siguientes imágenes se ve claramente que James no pone ninguna resistencia. Aquí vamos a poner la imagen. Era un bebé de 2 años y salen del establecimiento. Los pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguna de las personas del supermercado se percató de que el niño de 2 años estaba siendo secuestrado. Cabe aclarar que Robert y John antes ya habían querido robarse a otro niño. Sin embargo, no lo consiguieron ya que la madre del menor llegó justo a tiempo para evitarlo. O sea, como días anteriores ya habían intentado hacer eso. Por fin en su segunda oportunidad lo estaban logrando. A las 3:43 de la tarde, o sea, si te das cuenta, ellos agarraron al niño a las 3:39 y a las 3:43 se dio cuenta la madre. O sea, pasaron 4 minutos, 5. Y en 5 minutos se te puede... ¿De qué? La mamá no se daba cuenta. No, pues es que ella se volteó. ¿Y no se daba cuenta la mamá? No, porque ella se volteó, o sea... Ella estaba en la carnicería, pues, y el niño estaba al lado de ella. Y cuando se quiso... Pero 5 minutos es mucho. Es una canción. O sea, pudo haber escuchado 2 canciones de Caifanes ahí. Ahí Ya, fue pues, cuando a las 3:43 de la tarde se pierde de vista a los 3 niños. Ahí fue cuando la madre se da cuenta que su hijo no estaba y alerta a los de seguridad sobre la desaparición de su hijo. Cuando se inicia la búsqueda, Robert y John ya habían tomado una de las salidas secundarias del edificio, perdiéndose de vista del lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John prácticamente arrastraron de la mano al pequeño James, que entre llantos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos de los que vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. O sea, en ese transcurso ya le habían masticado la cara, le habían aplastado. ¿En serio? Sí, ¿Masticado la cara? sí. John y Robert zarandeaban al pequeño James y una de las testigos dijo: "Me pareció que el más pequeño quería huir", explicó una de las mujeres que se encontró con ellos. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James, y lo que pensaban que los testigos decían que pareciera que eran 2 hermanos con su hermanito, y a pesar de que el niño iba llorando, no pensarían que lo estuviesen secuestrando. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren en la zona de Walton. Pero es que, o sea, si me pongo en esos zapatos, yo también si veo a 2 niños con un bebé, digo, son hermanos. Sí. Y aunque vaya llorando, los niños son muy llorones, pues, o sea... Sí, te entiendo. O sea, puedo entender a los 38 testigos que... Uh-huh. O sea, es diferente si ves a un adulto con un bebé súper llorando y lastimado, pues dices, te alerta más que ver a 2 niños. Exacto. Y aquí empezaría la pesadilla de James. Lo primero que hicieron fue pintarle el cuerpo de verde. Algunos lugares dicen verde, pero la mayoría de lugares dicen, de los sitios que visité, dicen que era azul. Entonces, a lo mejor era daltónico el que lo redactó.
Pero es azul, o sea, más personas dicen que es azul, más notas dicen que es azul. No sé por qué puse que era verde. Pero bueno, lo primero que hicieron fue pintarle el cuerpo de azul para después continuar maltratándolo físicamente. Le lanzaron ladrillos que estaban cerca de las vías del tren donde se encontraban, a un bebé de 2 años. Y en repetidas ocasiones lo golpearon con una barra de metal. Robert empezó a patearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía parecía no tener fin. Le aplastó, con el pie le aplastó la cara así total. Dicen que la huella la tenía pintada del zapato de Robert. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselo. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano. ¿Pilas? Pilas. Pilas, así como las del control remoto, ¿sí? Sí. ¿Y seguía vivo? Sí, seguía vivo. Todo eso estuvo vivo el bebé. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Una vez que acabaron con la vida del bebé de 2 años llamado James, pusieron escombros sobre su cabeza y colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Y lo lograron porque el tren partió por 2 a James. Ambos querían simular que todo había sido un accidente. Sí. Unas pilas en el ano son un accidente, no mames. Y el niño todo pintado de azul. Pero pues hay que... Iba caminando y pues se me metieron unas pilas. No manches. Cabe aclarar que tenían 10 años cuando hicieron esto. O sea, que hicieron más cosas. No entendí. Cuando hicieron esto tenían 10 años. Ah, ok. Los 2 niños, Robert y John. John Travolta. Cuando terminaron con la tortura y el asesinato, regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer, lo grandioso que se había sentido al arrebatarle la vida a un bebé. Un detalle que acaba de destacar es que días antes del asesinato estuvieron viendo la tercera secuela de la película de Chucky, el muñeco diabólico. Como se supo durante el interrogatorio, esta supuestamente le sirvió de inspiración para cometer el asesinato. Yo nunca he visto Chucky, así que no sé si... Pues yo sí las vi, pero... ¿Mata a un niño? No. Que yo recuerde, ¿no? Yo recuerdo que habíamos visto una película de Chucky aquí, pero no sé cuál, que según quería matar a uno, ¿no? Al dueño, que siempre lo quiere matar y no puede. Andy. Ajá. Y como ya les había comentado, ya lo habían intentado días antes con otro pequeño, pero la madre llegó a tiempo. Sin embargo, la segunda vez no fallaron. Entretanto, la búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los secuestradores eran 2 niños de 10 años. Aunque dicen que pues si tú ves las cámaras de seguridad se miraban súper borrosas, entonces llegaron a creer que eran adolescentes, o sea, como de 20 años. El 14 de febrero se encontraría el cadáver de James cortado por la mitad y tras buscar más pruebas dieron con los 2 criminales, gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Aparte que las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura encontrada en el cadáver de Bulger y ambos niños tenían sangre de James en sus zapatos. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó encolerecidamente. Reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. O sea, reclamaban justicia para James. Fue una mujer que había observado el video en la tele la que aportaría los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas de 2 alumnos suyos, muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. 2 días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó en la estación de policía Marsh Lane de Woodhull y dijo que John Benz y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes, que había visto la manga de John el día anterior y tenía pintura azul, y que los 2 secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años. La policía se dirigió a los domicilios de John y Robert, donde descubrieron sangre y pintura en sus ropas y zapatos. Los habían encontrado. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John.
Y él dijo, yo lo maté, ¿qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto. O sea, empezó a ponerse medio psicótico acá. Ajá, sí. ¿Así se dice? ¿Psicótico? Psycho, no sé. Bueno, loco, pues. Ajá. Sí, empezó como que... Arrepentirse y así. Dicen que no se miraban arrepentidos, que todo estaba como que querían ellos siempre quisieron llamar la atención, siempre quisieron porque pues obviamente no tenían la atención de los padres en su hogar. Y Robert en cambio fue frío, negó todo, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James esa tarde. Robert, impasible, preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese entonces se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. Durante la visita judicial, los asesinatos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Parecía que aquello no iba con ellos. El detective Phil Roberts, del equipo de delitos graves, llegó al caso del asesinato de James y cuando se percataron de quienes habían cometido tal atrocidad, el agente aseguró que aquel día, y cito, miré el mal a la cara. Creo que Thompson llevaba las riendas, pero que ambos atacaron a James. Sostuvo, ese día salieron a matar, así lo creo realmente. Y si no les hubiésemos atrapado, me temo que habrían actuado de nuevo, porque son pura maldad. Aparte de testimonios como el de Robert, se examinaron todas las pruebas, incluido el video de las cámaras de seguridad, y se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron su hazaña perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Obviamente estaban conscientes porque... Claro, o sea... Bueno, o sea, no sabemos cómo es una persona... Porque sí hay casos que los cuales no... ¿Cómo se le podría llamar? Que realmente no están en sus facultades mentales, pues. Que hacen las cosas y no... No lo recuerdan o no están en su momento de lucidez. Ándale. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas que dijo no poder determinar de cuál de ellas le había quitado la vida. Además, había connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos, y aparte de las pilas en el ano, y según afirmó que el prepucio manipulado y retraído. En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos. Pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les había desabaratado todo el plan. Finalmente el tribunal los condenó como adultos. El asesinato de James Bulger fue un acto inigualable de maldad y barbaridad. Fue lo que el magistrado Morland dijo a los acusados. La pena que se les impuso fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre rejas. Sin embargo, la madre de James, Denise Fergus, no estuvo de acuerdo con esta decisión. Y ella dijo, no hablo de la pena de muerte, pero creo que van a morir porque hay personas que van a matarlos, declaró al periódico británico Daily Mail. Eso de los 10 años fue la sentencia. 18 años y aparte 10 años más, o sea, saldrían a los 28 años de edad. Sí, demasiado pronto, ¿no? Demasiado jóvenes para salir todavía. Durante su estancia en prisión, Robert y John estuvieron en módulos distintos, siempre bajo una estrecha vigilancia. Su proceso de rehabilitación le costó al país cerca de 4 millones de euros. En 2001, poco antes de cumplir los 19 años, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción, a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. O sea, nada más duraron 8 años en la cárcel. Les quitaron prácticamente los otros 10 años extra. ¿Y siguen vivos? Sí, están vivos. Como ningún país quiso recibirlos, porque ellos estaban pensando, cuando estaban todos en el comité, estaban diciendo que querían mandarlo a Canadá o
a Australia. Porque ahí en Liverpool los querían linchar vivos, pues. Sí, sí. Pero la ventaja que tenían es que era que los niños tenían protección de identidad, entonces nadie sabía cómo habían crecido. Entonces no sabían nada de ellos. Como ningún país quiso recibirlos, se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar el posible reencuentro y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades estaban bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podían incluir en un delito penado por hasta 2 años de cárcel. O sea, todavía estaban súper protegidos de este caso. Qué coraje. Sí. La sentencia también recogía que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito. No, pues claro. Mientras que de Robert jamás se supo nada más. El 3 de marzo de 2010, o sea, hace 10 años, John volvió a ser detenido. Consumía drogas y alcohol. John le dijo a algunos conocidos su verdadero nombre, pero un día de 2010 temió que su verdadera identidad fuera revelada. Llamó a su supervisor de libertad condicional. Era un asiduo a la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses fue liberado en septiembre de 2013. Pero el pasado mes de febrero de 2018, John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1,170 imágenes de pornografía infantil, de las cuales 392 son categoría A. ¿Qué es eso? O sea, imágenes de extremeza, dureza y crueldad cuyas víctimas son bebés y lactantes. ¿Sí me entendiste, no? Pues creo. O sea, ¿recuerdas que en capítulos anteriores estábamos hablando sobre los videos snuff? Que son personas que asesinan mujeres. Sí. Y las violan y todo. Estos videos son pero con bebés. Y con lactantes significa que están tomando pecho, pues, o sea, bebés de recién De nacidos meses. a 2 años. Y también se le encontró el llamado Manual para Pedófilos. La justicia británica le condenó a 3 años más y 4 meses de prisión. Se sabe que John había vivido con una mujer y que con ella había sido padre. Disfrazado de mujer, había ofrecido a su propio hijo por internet para ser sometido a abusos. Consta la compra también por internet de un manual para cometer sin riesgos abusos sexuales de niños. El caso de John ha venido a demostrar que todo intento de reinserción es inútil para un asesino de estas características y peligrosa la ocultación de sus antecedentes. La madre de su hijo y el mismo niño han estado expuestos al peligro con su sola compañía. De hecho, lo ha estado cualquiera. Se dice que cuando supieron que John y Robert salieron de la cárcel, muchas mujeres dejaron de trabajar para cuidar a sus niños porque no sabían dónde estaban. El mismo día en que John declaraba ante los servicios penitenciarios de inserción asegurando que es un hombre nuevo y decente, descargaba imágenes de pornografía infantil en su ordenador. ¿Tiene justificación el trato de favor y la protección que en todo momento han disfrutado los monstruos de Liverpool? ¿Tú crees eso? ¿Qué? Espera, no. Repíteme eso al final. ¿Qué pedo? ¿Te dormiste? No, pero me divagué un poco. A ver, repítelo. No te rías. Vi tu cara de rayos, me está haciendo una pregunta y Ajá. no puse atención. Sí. ¿Tiene justificación el trato a favor y la protección que en todo momento han disfrutado los monstruos de Liverpool? No. Ay, no, qué feo, ¿no? ¿Qué? Ay, pues está bien feo. Así caso. acaba nuestro caso de hoy, nuestro episodio 10. Un caso cortito, la verdad, pero... Bastante fuerte. Bastante fuerte. Sobre todo me sorprende, yo siempre he creído que la maldad la trae cualquiera desde que nace. Muchos dicen, ¿un asesino nace o se hace? Yo digo que nace. Yo digo que las dos cosas.
Bueno, sí. O sea, es que, por ejemplo, tú que no conoces de asesinos, todos tienen una misma línea. Todos, así como, pues ellos mismos también la tienen. Fueron maltratados por sus padres, tenían daños psicológicos, desde muy niños empiezan a tener problemas en la escuela, matan animales y se van haciendo así. Y todo inicia porque hay algo que los hace así y es la problemática que hay con los papás. Entonces te podría decir que un 90% de los asesinos todos nacieron con el núcleo partido. Dañado, sí. Entonces se dice que por eso todos los asesinos empiezan así. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Y es uno de mis asesinos favoritos. El de Milwaukee. Él tuvo una familia cristiana muy feliz y aún así hizo cosas muy horribles. Entonces ahí también divaga un poco de ¿realmente pasa eso o no? Te entiendo, sí. ¿Tenemos saludos? Todavía no acabo con mi conclusión. A ver, pues. ¿Tu conclusión? No dijiste nada. Pues no tengo nada que decir. Está muy feo. Hey. Pues es que a mí lo que más me indignó fue el anonimato que les están dando. Eso sí me molestó. El hecho de que les están pagando todo, les están dando dinero. Al gobierno les está costando más de 4 millones de euros a 2 delincuentes. O sea, la verdad se me hace muy feo. Y sí, hay saludos. A ver. Saluditos para... Estos saludos son de la semana antepasada, pero no grabó la cámara, así que son los que hicimos, ¿te acuerdas? Son sobre Uriel Luna. Aquí va a estar saliendo su @. Saluditos. Y Oscar-RBLS. Aquí también va a estar su @. Muchas gracias por el apoyo. Y sobre todo todas las personitas que en YouTube nos están comentando. Muchas gracias por los comentarios bonitos. Como son David Márquez, Juanchesco, Goretti Montiel, Alternative Music, Ana Rosas, Mónica Osegueda y Rosario Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Escúchanos por Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y en este tiempo que está tan difícil, muchas gracias por seguirnos dando de su tiempo, la verdad. Gracias. Se los agradecemos. Sería todo por el episodio de hoy. Un episodio cortito pero sólido. Nos vemos. Bye.